Vamos a crear este material de baldosas escalonadas en Blender. Y para ello, lo primero que vamos a necesitar es una textura de bandas. Ahora vamos a sacar una segunda textura de bandas, en vez de en X, en Y. Y unimos las dos con un Mix Color en Multiply y el factor al 1. Añadimos el mapping y las coordenadas. Y vamos a añadir un nodo de valor aquí para la escala, para poder mover las dos escalas a la vez. Ahora añadimos delante una rampa de color para controlar el grosor de la línea, y vamos a dejarla muy finita. Y básicamente ya estaría. Este es nuestro color base. Vamos a ponerle en un tono azul, por ejemplo, para tenerlo todo ordenado. Ahora vamos a duplicar todos estos nodos. Y vamos a cambiarle el nombre por el de sombra y también el color para poder identificarlo fácilmente, por un azul más oscuro. Vamos a mezclarlo con el de arriba con un Mix Color en Multiply. Aunque esta vez no lo vamos a poner a tope, por ahí más o menos está bien. Y ahora, si jugamos con la rampa de color, podéis ver que vamos haciendo aparecer la sombra. Pero ahora mismo está muy igual por todas partes, demasiado uniforme. Para que tenga ciertas imperfecciones, vamos a mezclar un nodo de ruido con un overlay puesto al 1. Le ponemos las coordenadas y el mapping. Y un color ramp delante que vamos a poner en constant. Bajamos el color blanco. Ya veis que tiene algunas imperfecciones y vamos a subir la escala del noise para dejarlo pues por ahí más o menos. Así está bastante bien. Ya tenemos la sombra principal. Ahora, para que no todas las baldosas tengan el mismo color, vamos a crear una variación de color para cada uno de los cuadros, con una textura de ladrillos. Le ponemos sus coordenadas y su mapping. Y la vamos a conectar al nodo principal. Toda la línea principal la dejamos como factor. Y este le conectamos al B. Y el A le vamos a cambiar por un color oscuro, porque va a ser las grietas, las líneas que juntan las baldosas. El Mortar Size lo bajamos a 0 y ahora colocamos la escala de los ladrillos hasta que coincida con la escala de nuestra textura de baldosas. Vamos a crear un nodo Vector Map que vamos a conectar a la rotación de todas las texturas para poder girarlo todo a la vez. Y lo tenemos que girar hasta que quede alineado de manera uniforme. Ahora vamos a encoger todas las escalas en el eje Y. Tanto la línea principal como la sombra y los ladrillos. Todas, por supuesto, en la misma cantidad. Y ya tenemos unas baldosas sombreadas. Esto de aquí es nuestra variación de color. Vamos a crear ahora una textura para las baldosas. Vamos a hacerlo con un Noise Texture al que le vamos a añadir su mapping y sus coordenadas. Y le ponemos delante una rampa de color. Esto lo conectamos al color 1 de la textura de bloques. Vamos a subir un poco el negro y el blanco para que tengan más contraste. Y ahora todo esto lo duplicamos y le subimos mucho la escala, a 150 por ejemplo. Ponemos el negro a 0 y el blanco al 1. El negro igual le quiero algo más clarito, no tan oscuro porque se oscurecen mucho las baldosas. Más o menos por ahí. Y ahora esto lo juntamos con un Mix Color puesto en Multiply. Y jugamos un poco con el factor para alcanzar el nivel de detalle que queramos. No está mal. Esto de aquí es nuestra textura. Ahora, para el color 2, vamos a unirlo con un Hue y vamos a bajar el valor un poco. Así tenemos la misma textura, pero con un tono diferente. Ahí está, esta es nuestra textura. Ahora es momento de mover las sombras. Vamos a desplazarlas. Es muy poquito lo que hay que desplazarlas, solo que tienen que estar justo por debajo de las líneas base. Así, fijaros, solo 0,01 se ha movido. Con esto ya tenemos la sombra hecha. Ahora parecen una especie de escamas, que es lo que yo andaba buscando. Vamos a duplicar ahora la sombra y le cambiamos el nombre por luz. Ponemos un tono azul clarito para identificarlo fácil. Y todo esto lo vamos a mezclar con la línea principal de esta manera. Lo ponemos en Multiply y esta luz la ponemos como factor. Y ya veis que crea una versión más clarita que ahora tenemos que girar igual que con los otros, conectando el Vector Map a su rotación. Y así nos queda. Ahora tenemos las baldosas con su sombra y sus luces también.
Vamos a subir un poco el color de la textura porque me da la impresión de que ha quedado demasiado oscura. Por ahí, por ejemplo. Siguiente paso. Vamos a añadir la oclusión ambiental. He puesto un cubo en el medio para que se vea cómo un objeto interactúa con el material. Ahora mismo no ocurre nada. Ponemos todo el color que tenemos hasta ahora, todo lo que estaba conectado al color base, lo ponemos en el B. Y en A conectamos un hue al que le vamos a bajar el valor a 0,2 o 0,3. Ahora se ha oscurecido mucho el material, pero se arregla enseguida con un nodo de oclusión ambiental y una rampa de color. Lo conectamos al factor y bajando el slider negro, ahí tenéis la oclusión ambiental. ¿Veis cómo se mueve? Ahora, cualquier objeto que interactúe con esta textura va a producir esta oclusión ambiental. He creado un marco para que lo apreciéis mejor y he jugado un poco con el slider negro y la distancia del nodo Ambient Occlusion, para que se vea un poco más. Bien, último truco. Añadimos una textura de imagen. Y lo juntamos con un mix color, el color al B y el alfa al factor, y creamos una imagen nueva. El nombre el que queráis. Yo esta la he hecho de 2048 x 2048. Importante, hay que pulsar en el color y bajar el alfa a 0. Y lo tenéis. Creáis la nueva imagen y es una textura. Nodo naranja, textura. Hay que añadirle sus coordenadas y su mapping. Esto podéis ir a Texture Paint y como veis aquí se puede pintar encima. Podéis dar más detalles, crear imperfecciones, hacer un graffiti encima o lo que queráis. Y básicamente esto es todo. El material os sirve para hacer un muro como el que he hecho yo aquí. También lo he usado para las escamas de dragón de las columnas. Pueden ser baldosas en el suelo, podéis mover la sombra y todo lo que se os ocurra. Espero que os sea muy útil. Un saludo y hasta el próximo vídeo.